Estamos para entrar en un estudio muy interesante, hermanos. Acabamos de terminar el estudio allá en primera, segunda de Pedro, y habla mucho de la venida de Cristo, ¿verdad? Los estudios que estuvimos teniendo. Y aquí también, cuando vamos a primera y a segunda de Tesalonicenses, habla de la segunda venida de Cristo, entre otros temas que vamos a estudiar. Aleluya. Y ojalá que hayamos leído, y si no ha leído, lea, ¿verdad?, los capítulos de primera de Tesalonicenses, y vamos a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Es lo que la Biblia nos dice, que crezcamos, ¿verdad? La Biblia dice que Juan crecía. La Biblia dice que Samuel, el profeta, crecía. Y la Biblia dice que Jesucristo crecía en estatura, en gracia, ¿verdad?, en conocimiento, en fe, en carácter. Y nosotros debemos de seguir creciendo y creciendo y creciendo, y nunca pensar que ya lo sé todo, que a mí nadie me enseña, porque hasta allí va a crecer usted, si es que ha crecido. Gente que cree eso, yo creo que nunca ha crecido, porque cuando uno los oye hablar, hablan disparates y medios, ¿verdad? Pero al estudiar la palabra vamos creciendo. Gracias a Dios por los testimonios de esta mañana, son muy alentadores, y nos dice que el Señor está en el día de hoy actuando, trabajando, y Dios es incesante en su trabajo. Aleluya. Bueno, Tesalónica, hermanos, de donde viene la palabra tesalonicenses, y ahora esa ciudad se llama Salónica, ¿verdad? Era una ciudad y puerto marítimo de Macedonia. Sabemos que Macedonia era una provincia del Imperio Romano. Una provincia era un territorio que los romanos habían conquistado fuera de Italia, porque Italia era un país, ¿verdad?, separado por el agua de Macedonia, ¿ok? Por lo menos la parte sur. Y los romanos asignaban a un gobernador en estas provincias. Y en la provincia de Macedonia estaba esta ciudad de Tesalónica. Muy importante la ciudad, era la capital, ¿verdad?, diríamos, de Macedonia. Tenía entonces, en aquel tiempo, algunos 200,000 habitantes. Ahora se dice que tiene como 70,000 habitantes. Y estaba en el lugar que antiguamente se llamaba Terma, en el Golfo Termaico, en las partes norte del mar Egeo. Y se volvió capital de Macedonia, esta ciudad, en el año 168 antes de la era común, o antes de Cristo. Y estaba localizada en una carretera principal que iba del este hacia el oeste, east to west, llamada la Vía Ignacia. No era el 45, no era el 59, ni el 610, ¿ok? Era la carretera Ignacia, y servía como los cuarteles generales de la actividad político y comercial de Macedonia. Era una ciudad rica e importante comercialmente. Y notemos una cosa, una característica del apóstol Pablo, y me acuerdo de las palabras que Billy Graham le dijo a Luis Palau en su ministerio evangelístico. Dijo: ve a las ciudades grandes, a las ciudades importantes. ¿Por qué? Porque hay más población, se puede alcanzar más gente. Pero a la vez, las ciudades grandes tienen ciudades pequeñas, como Houston. Ya ve, Houston tiene varios condados, tiene como 7 u 8 condados. El metropolis, ¿verdad?, de Houston es muy grande, abarca
un territorio más de 600 millas cuadradas. Entonces, esa parece ser la estrategia de Pablo, tratar de ir a las ciudades grandes para conquistar más almas para Cristo y estratégicamente ubicar o establecer iglesias en esos lugares estratégicos para poder alcanzar otros lugares pequeños. Aleluya. Y eso era lo que tenemos hallado aquí en Tesalónica. Ahora sabemos que a capítulo 17 de los Hechos, allí estudiamos, ¿verdad? Lo de Tesalónica y cómo Pablo sufrió allí, cómo lo despidieron, cómo lo maltrataron. Ahora debemos de considerar otra cosa. Miren lo que dice el primer versículo. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, 3 personajes de peso, de carácter, de conocimiento. El criterio que la iglesia primitiva usó para el ministerio era tratar de usar gente de buena conducta, de buen testimonio, que no pisoteara el testimonio de Jesucristo y de la iglesia. Porque uno que es cabecilla en la iglesia, que es prominente en el sentido de ocupar, ¿verdad?, el púlpito, la enseñanza, la predicación. Cuando esta persona falla o cae, hermanos, mucha gente es afectada negativamente, aún los creyentes más fuertes. Entonces, la iglesia primitiva siempre escogía gente de buen testimonio, otra de llenos del Espíritu Santo. Leemos, ¿verdad?, en los primeros capítulos de los Hechos, ¿verdad? Gente llena del Espíritu Santo, no gente espiritualmente seca, perezosa, menos. Usted sabe, hermano, que Cristo no escogió discípulos flojos, haraganes, los mexicanos le dicen arrastrados, que no quieren trabajar, que tienen que moverlos. No, eso no. Cristo no escogió eso. Escogió gente que estaba activa, que estaba haciendo algo. Aún Juan, quizá el más joven de todos los discípulos, y muchos de los discípulos eran teenagers, eran adolescentes, no eran hombres de 30, 40 años. Quizá Pedro parece ser el mayor, tenía más madurez y estaba casado, hermanos, pero los demás eran jóvenes, pero activos, trabajadores, gente pragmática, no especuladores, filósofos, pensadores, no, gente de acción, de actividad, ¿ok? Gente que ve una situación y hace algo. No espera que alguien le diga, oye, haz esto. No, yo voy a hacerlo. Esa es la gente que el Espíritu Santo escogió para trabajar. Y Silvano era un rey. Timoteo era otro. Pablo, ¿qué andaba haciendo? Pablo andaba haciendo algo cuando Cristo lo salvó. Andaba haciendo males, él creyendo que estaba haciendo el bien, pero no estaba inactivo. Estaba trabajando en algo según su celo religioso, como los musulmanes que andan matando gente, andan haciendo algo malo, pero andan haciendo algo. Pablo andaba haciendo algo, y Dios, viendo el potencial que él tenía y el deseo sincero, porque Pablo era sincero. Mucha gente se va a ir al infierno siendo muy sinceros, porque han abrazado, hermanos, una herejía, y dan hasta su vida por una herejía, pero por lo menos están haciendo algo. Bueno, a estos hermanos es que el Espíritu Santo llamó, y Pablo, sabiendo que el trabajo no era solo para él mismo, sino que él tenía que delegar a otros que lo sucedieran cuando Pablo ya cesara de
de predicar, de trabajar, que ya no pudiera, que el Señor se lo llevara. Qué lecciones tan grandes nos da, ¿verdad? A los pastores, a los líderes que son presbíteros, presidentes de organizaciones, no dejar, hermanos, al azar, a ver quién me sucede, quién me sustituye. No, prepara gente más joven, de mayor energía, con nueva visión, a quien Dios está llamando. El líder debe de tener esas características, ¿verdad? No ser celoso ni envidioso de quién me va a suceder. En este trabajo no hay, y he visto mucha envidia y celo en los ministerios, mucha, increíble, hermanos, cosa que no debe haber entre nosotros. Si Dios escoge a uno de ustedes más jóvenes, yo me gozo. Yo sé que el pastor se goza también. Y creo que los está preparando para eso, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Y esta es, hermanos, en la primera carta, diríamos, después de la carta que escribió a los Gálatas, esta es la segunda carta canónica, o sea, canónica que entra al canon sagrado. Una escritura que se considera infalible, inerrante, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Veamos cómo los profetas de antaño del Antiguo Testamento recibían el mensaje de Dios de una forma, y los escritores del Nuevo Testamento reciben el mensaje de Dios de otra manera, un poco diferente. Y qué bueno es entender esto, cómo trabaja el Espíritu Santo, y no tratar de limitar o confinar al Espíritu Santo a que esta es mi experiencia, así Dios obra. Bueno, esa es una manera, pero en ti puede obrar Dios de otra manera. Y no creer que yo lo sé todo, yo lo tengo todo. No, olvídate. El Espíritu Santo es infinito. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y esta epístola la escribió Pablo más o menos en el año 51-52, ¿verdad? De la era cristiana, aleluya. Vamos a ver algunos temas, hermanos, que se hablan aquí en la epístola de Tesalonicenses, rápidamente, ¿verdad? Para no tomar mucho tiempo. Una de las cosas que Pablo he addresses, o sea, él se dirige, una es confirmar a los nuevos discípulos en las verdades que ya habían sido enseñadas. Pablo pasó por allí, comenzó a predicar, se convirtió mucha gente, pero tuvo que salir de allí por causa de la persecución que sufrió. Y qué duro es para un padre, fíjese bien, espiritual, así como si usted es un padre responsable y tiene que separarse de sus hijos cuando están niños. Ya cuando están adultos, ya se defienden solos, ¿verdad? Los hijos. Pero cuando están niños, es muy duro para un padre o una madre decir, ya no voy a vivir contigo, ya no puedo estar. Eso es como arrancarte el alma, el corazón. Si amas a tus hijos, eso es algo mucho. Yo no lo puedo soportar. Yo pasé por experiencias pero muy amargas, y yo no podía separarme de mis hijos. Y ahora ya están hombres, mujeres ya grandes. Mi baby ya tiene 37 años de edad y tiene 3 hijos. Aleluya. Pero cuando estaban pequeños, así en lo espiritual, aquellas almas que Pablo ha traído a Cristo por su ministerio y luego tener que separarse de ellos, qué duro. Pero por eso escribe esta epístola, aleluya. Luego exhortar a ellos a avanzar en la santidad cristiana. Separados, estamos separados del mundo, el Señor nos ha separado. Ok, cuando un hombre se casa con una mujer, la va a separar. Ahora eres mía.
vas a vivir conmigo, vas a andar conmigo, ¿verdad? Y eso es indispensable. Muy bien, eso no estoy hablando de que la va a controlar en todo. No, eso es otra cosa. Y luego la tercera cosa que Pablo habla es consolarlos respecto a los que habían dormido o muerto en el Señor. Consolar a los hermanos de Tesalónica, porque algunos les habían escrito unas cartas falsas a estos hermanos con la firma de Pablo, como si Pablo hubiera escrito aquella epístola, aquella carta. Ok, era muy importante, hermanos, que los que escribían estas cartas fueran realmente apóstoles del Señor, que habían recibido mensaje del cielo, para que aquella palabra se considerase infalible, inspirada divinamente. Y no, ahora en las redes sociales están saliendo que Billy Graham enseñaba esto y que Billy Graham enseñaba lo otro, y cosas que son mentiras. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sabios lo que vemos, lo que oímos en las redes sociales, porque hay muchas mentiras que salen allí, en todo, en la política, en asuntos de inversiones monetarias, en lo religioso, para manchar el testimonio de personajes. Tenemos que ser sabios y nosotros estar firmes en la palabra, no en el hermano. ¿Ok? Yo voy a estar primero firme en la palabra que en el hermano fulano mangano, porque si el hermano cae, yo no quiero caer. O si le levantan un falso, yo no quiero creer la mentira. Aleluya. Recalca también, hermanos, la palabra. Hay varias cosas que se recalcan. Bueno, yo creo que eso lo voy a dejar para después. Voy a después hablar de estas cosas en otra enseñanza. Aleluya. Vamos a la palabra. En el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Unanimidad de pensamiento. Dijo el Señor: que sean una cosa como tú o yo, Padre, tú y yo somos uno. Aquí está Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Recuerdan allá cuando hubo aquel problema? Creo que es en el capítulo 15 de los Hechos. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se conviertan a Cristo? ¿Van a guardar la ley ceremonial? ¿Los vamos a hacer legalistas? ¿O hay una ley moral del Espíritu Santo a la cual los gentiles deben de someterse? Y dice la Escritura: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo que esto y esto guarden los gentiles. ¿Recuerdan esas palabras, verdad? Y está en la iglesia de Antioquía. Bueno, aquí tenemos algo similar. Pablo, Silvano y Timoteo se unen en pensamiento, en el espíritu, en el propósito, en la diligencia, en el sentido de responsabilidad que hay para la iglesia de los hermanos en Tesalónica. El trabajo que Pablo hacía, no quería que aquello fuera en vano. Quería que los creyentes permaneciesen en la fe y que pudiesen encarar cualquier situación hostil, difícil que viniera a sus vidas. Había falsos maestros, había también tentaciones, había también mucha idolatría que los rodeaba. Entonces Pablo quiere, hermanos, que esta gente permanezca. ¿Y qué hace? Se une él, se une Silvano, se une Timoteo, hermanos, y escriben esta carta a los hermanos de Tesalónica. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, están integrados al cuerpo de Cristo.
Estos hermanos de Tesalónica no son del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen al reino de Satanás. Satanás, el mundo, el pecado ya no tiene dominio y control sobre sus mentes, sobre sus almas, sobre sus decisiones. Ahora están en Dios y en Jesucristo. Y aquí, ¿verdad?, recalca parte de la Trinidad. Más adelante habla del Espíritu Santo. También en el versículo 8 dice, con gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos las tres personas de la Trinidad, entre otras cosas. Gracia y paz sean a vosotros. Hablamos el domingo pasado de la gracia, ¿verdad?, que habla ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. La gracia, el poder de Cristo, el favor de Cristo, la misericordia y bondad de Cristo, todo aquello que proviene y se desprende del Señor para ayudar, para sostener, para guardar, para ser victorioso al cristiano. Esa es la gracia, esa es la vida, ese es el alimento espiritual que nos da Dios para sostenernos. Gracia y ¿qué? Paz. Paz conmigo mismo. Ya no estoy en conflicto conmigo. Pablo dice en Romanos 8 que el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de quién? De Dios. Qué hermoso. Esta mañana me estaba arreglando, estaba viendo un video, no sé si es correcto o no, pero sí sucede. Esta mujer joven está en una tienda, parece de comida, y ve a una mujer de unos, no sé, 40, 50 años de edad. Le dice, disculpa, dijo, ¿no es tu nombre fulana? Le dice la señora, sí. ¿No viviste tú en Waco, Texas? Sí. Dice, ¿no diste tú una niña pequeña? ¿La diste para que alguien más la criara? Dijo, sí. Le dice la mujer joven, pues por coincidencia te conozco, tú eres mi madre. Yo soy tu hija, yo soy esa niña que tú. Y la mujer le dice, yo no quiero nada contigo. Yo te di y yo no quiero nada que ver contigo. Oiga, aquello me quebrantó. A mí, cosas, pequeñas cosas me quebrantan. Pero que una madre rechace a su hija. Y lo hay. El otro día un hombre mató a sus 3 hijos. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Cómo puede una persona, hermano? Un animal no fácil lo hace. Un animal, una bestia. Y un ser humano hacer eso. Bueno, usamos esto como una analogía para hablar de lo que es Dios en nosotros. Dice que en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Ahora que estaban orando por mí, gracias por ello, lo que el Señor me hablaba a través del pastor me fortalece. Aunque nadie te reciba, aunque otro yo estoy contigo. Y eso es lo importante, saber que el Señor está conmigo en toda situación, en toda vicisitud, en toda amargura, en dolor, en enfermedad, en pobreza, en lo que sea. El mundo te puede juzgar, aún los cristianos te pueden juzgar mal. Hermano, porque a usted le pasó eso a un pastor, se le accidentó el hijo, un hijo que le ayudaba en el ministerio. Era músico, predicaba el muchacho. Y ahorita está, hermano, que no, el muchacho no puede
ni lavarse, ni cuidarse, ni alimentarse. Los padres tienen que... Y los hermanos, hermano, ¿por qué le pasó eso? Déjate de preguntar, yo no sé, ponte a orar por mí. Déjate de estar juzgando negativamente. ¿Ok? Ora por mí, yo oro por ti. Porque estamos en Dios y en Cristo. Y la gracia de Dios sea sobre nosotros. Y la paz. La paz que yo tengo, la paz que tengo contigo como vecino, como hermano en Cristo, como familiar, como vecino, tengo paz contigo. No hay hostilidad, no hay antagonismo, no hay odio, no hay resentimiento, no hay amargura de espíritu. Tengo la paz de Cristo. Y la paz que tengo con Dios. No hay enemistad porque no hay pecado. No estoy en rebelión con Dios, no lo estoy negando, lo acepto, lo recibo. No lo entiendo todo. Yo no entiendo todo de Dios. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Dios, no me importa, me someto a Él. Hay cosas que voy a confundirme, no importa. Yo le voy a obedecer porque Él me ha dado paz. Sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Hay algún comentario, hermanos? Por favor. ¿Hay preguntas? Gloria al Señor. Con toda confianza, hermanos. Sin vergüenza, hermano. El mucho análisis produce parálisis, hermano. Por favor, anímense, comenten, digan algo. Yo sí siempre tengo algo que comentar y compartir, hermano. Aquí, pues, me inspira mucho este paladino, este gigante espiritual como lo fue Pablo. Es uno de mis favoritos después de Cristo, del Nuevo Testamento. Para mí es un apóstol sobresaliente, fuera de serie, que me impacta, que me inspiran sus cartas, el espíritu con que las escribe y también la actitud y los pensamientos tan sublimes, hermano, que me edifican. Y aquí pues está él iniciando el nuevo viaje, o sea, el segundo viaje misionero. Pero antes de eso me impacta, porque en el primer viaje misionero, él, ¿verdad?, lo termina pues en victoria allá en el concilio, ¿verdad?, en Jerusalén. Y luego inicia el segundo viaje, pero ya con personas diferentes, porque primero pues comenzó con Bernabé, ¿verdad?, el hijo de consolación, un levita convertido a Cristo, pero hubo ciertas discrepancias, no hubo un cierto acuerdo, ¿verdad?, por lo que pasó, y eso hay que entenderlo, que eso va a existir entre nosotros, ¿verdad? Es imposible que todos piensen igual y digan lo mismo y estén de acuerdo en todo. Y vemos que ya en el segundo viaje misionero, Pablo toma a Silas y se va con él y llega a Filipos, pero mire lo que pasó ahí, por andar echando fuera demonios, como dicen por ahí. Echó fuera el espíritu de la pitonisa y bueno, lo arrestaron, lo latigaron, lo golpearon, lo echaron en la cárcel, pero él y Silas en la cárcel no se rindieron, sino que en lugar de quejarse comenzaron a tomar el himno Rayos de Esperanza y a cantar y glorificar a Dios. Dios desciende y derriba, como dijo un hermano, los muros de Jericó. Y dice otro, no eran los muros de Jericó, eran las paredes de la cárcel de Filipos. Dios provoca un terremoto. Mire qué actitud de este hombre. Lo golpearon, lo que le pasó a él y a Silas. Y en lugar de estarse quejando en la cárcel, están cantando y adorando a Dios. Y Dios baja y desciende, causa un terremoto, convierte al carcelero y establece la iglesia de Filipos. Era para desanimarse, ¿sí o no? Pero él después de un rato se va a Tesalónica, llega ahí a la sinagoga y por medio de las escrituras dice que comenzó a demostrarle a estos judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir. Y me impacta aquí en Hechos, donde dice que después de escuchar a Pablo, los judíos religiosos no creyeron, pero dice, algunos de ellos, judíos, creyeron.
y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, hermano. Algunos son más que dos. Gran número, el calificativo gran número de griegos piadosos. Eran prosélitos convertidos a Cristo, hermano, al judaísmo y ahora a Cristo. Y lo dice, y mujeres nobles de alta alcurnia, posición elevada, mujeres nobles, no pocas, no muchas, pero no pocas. Mire, un gran número de personas, tanto prosélitos, gentiles, convertidos al judaísmo y luego ahora a Cristo, y poquitos judíos. Pero a pesar de eso, dice que él siguió ahí, se levantaron los religiosos. Lo que me impacta de Pablo, hermano, es que él siempre va donde está la necesidad. Él no anda solo, él anda con un equipo, porque Jesús lo dijo, que sean dos o más los que estén siempre haciendo mi obra. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta, y si son 3 o 4 más, mejor. Pero siempre es buenísimo, hermano, seguir el ejemplo de Pablo. Él nunca anda solo, él siempre anda con un equipo y se animan unos a otros. Y de verdad me impacta que ahora, ¿verdad?, se está iniciando pues este estudio exegético, ¿verdad?, de la primera carta, una de las más antiguas, ¿verdad? Ya usted ya lo mencionó. Y bueno, ese espíritu evangelístico que tenía Pablo, eso es lo que nosotros debemos de mantener, esa llama, esa pasión por las almas. Dios me dijo algo hace rato y yo no se los comenté, se me olvidó, porque me vino a la mente que oráramos por usted. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Dile a mi pueblo, a mi remanente fiel, que estén leyendo siempre el libro de los Hechos, porque ahí está el patrón apostólico, ahí está la primera iglesia, y que lo lean y lo relean para que mantengan la llama encendida de la pasión por las almas, el espíritu evangelístico. Ahora ya lo saben, hermano, díganselo a los que nos pidieron, ¿verdad?, que leamos ese libro de los Hechos, donde eso va a encender la llama de nosotros para mantener la pasión por las almas perdidas, hermano. Gracias por darme la oportunidad de comentar. Amén. Adelante. Amén, amén. Ok, seguimos, mis hermanitos. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué tremendo, hermanos. Miren estas palabras. Damos gracias a Dios por el dinero que tenemos en el banco y los millones que ustedes han dado. Es lo que dice, ¿no? Damos gracias a Dios porque nos hemos hecho famosos y la gente nos admira. Eso es lo que dice, ¿no, hermanos? Por todos vosotros. Miren, hermanos, el tesoro más grande son las almas. Amén. Nada vale como un alma. Jesús dice que un alma vale más que todo el tesoro del mundo, que todas las riquezas, que toda la fama, que todo lo que puede haber en el mundo, en el universo. Un alma vale más. No me gusta ese canto que cantan. No me gusta cuando los hermanos agarran un canto, un himno y le cambian palabras y no saben ni lo que están cantando. La vida es nada, todo eso no es verdad, hermano. ¿Cómo que la vida es nada? Pero entonces Cristo murió por nada, por millones de nadas. Es que murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo que la vida? Y el otro que dice, yo siempre amaré esa cruz, ya no es Jesús, es la cruz. Es la cruz. Entonces, hermano, hay que definir los vocablos, en verdad. No es por ser legalista. Mire, en la práctica de derechos, o sea, de leyes terrenales, la gramática es todo.
¿Qué dice la ley? Yo no quiero tu opinión. La ley, ¿qué dice? ¿Ok? Y por ahí se tiene que ir el jurado, el juez, el fiscal, etcétera. ¿Qué dice la ley? Y en la Biblia es la misma cosa. ¿Qué dice la palabra? Esa nos ajusta, esa nos corrige. La vida pasa, todo se acaba. Ahí sí cabe. Pasa, está hablando de algo que se acaba, de algo que es transitorio, efímero, no permanente. Pero no diga que la vida es nada, hermano. Sí, por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, porque la vida es algo. Es algo grande que Dios dio. Y mire cómo dice Pablo aquí: damos gracias a Dios por todos vosotros. Pero no era un dar gracias a Dios solo verbalmente. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, orando para que Dios guarde a ese grupo que se convirtió. La intercesión de Pablo, la oración de Pablo. Escuchaba el testimonio del hermano Paul Yonggi Cho. Lo pongo por ejemplo porque su biografía es muy interesante. El hombre oraba 5 horas al día. Y pareciera ser mucho, hermano, pero es necesario. Yo lo escuché varias veces. Yo no lo consideré un teólogo. No sé si sería teólogo, ¿no? Le dieron títulos honoríficos, como algunos usan el título honorífico de doctor en esto, doctor lo otro. Y no son doctores, hermano. Una universidad o colegio le da ese, pero es un título honorífico, no es un título que él ganó por sus estudios. ¿Ok? Muy bien, eso se le da a la gente famosa, no a la gente como yo. A mí no me han dado nada ni. Aleluya. Las almas son preciosas para Cristo. Si un alma sola, si toda la humanidad hubiera sido salva, pero un alma anduviera perdida, Cristo hubiera muerto por esa alma. Pero es todo lo contrario. Todo el mundo estaba perdido. Y Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no te cobra. No te cobra un ticket para ir al cielo, para la vida eterna. Creer, aceptarle, rendir tu vida a Él. Aleluya. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando Dios te trae a alguien a ti a la mente, hermanos. Una vez me llamó una persona y me dijo: es que me has venido mucho al pensamiento. Dijo, y por eso te llamo. Bueno, le dije, ora por mí. Yo estaba atravesando unas situaciones muy... wow. Ora por tu hermano, por tu hermana, cuando te viene a la mente. Ok, si hay una oportunidad. A veces no has visto a un hermano por mucho tiempo, pero lo ves de repente. Quizás Dios quiere que hagas algo por él o por ella. Ores por él por lo menos. O tiene alguna necesidad, inquiere, no tengas temor de preguntar. Hermano, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? ¿Algo te puedo servir? ¿En algo te puedo ayudar? Ese era este padre espiritual de Pablo. Dice, acordándonos sin cesar. No dice acordándome. No está solo. Recordemos que está hablando de Silvano y Timoteo juntamente con él. Y quizá otros grupos a quien él le haya, o personajes a quien Pablo les haya encomendado que oraran. Acordarnos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Qué tremendo. Varias cosas que está hablando aquí, 3 cosas. La obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. 3 cosas tan esenciales. Mire, acaba de morirse ¿cómo se llamaba este? John MacArthur. 86 años. Le preguntaron,
Me intrigó la respuesta suya. Y realmente no estuve de acuerdo con él. Porque alguien le preguntó de la salvación. Y dijo, no, la salvación es solamente creer en Jesús. Sí, pero debo hacer esto. No. No tienes tú que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Válgame. Pues cuando yo leo el capítulo 15 de Juan, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Si yo no debo de llevar fruto y no llevo fruto, ¿por qué me va a cortar Dios? Si no es mi deber llevar fruto. Allí la responsabilidad no queda en Dios, queda en mí. El que no lleva fruto será cortado y echado fuera y será quemado. Yo debo de llevar fruto. El fruto del Espíritu tiene que estar en mí. ¿Cómo que Cristo lo hace todo? Él lo hizo todo en cuanto a pagar el precio de mi salvación. Él lo hizo todo. Yo no le ayudé a Cristo en eso. Pero ahora que Él me ha salvado, yo debo de llevar fruto. Eso es, hermanos, un producto natural, instintivo, ¿verdad? Como testimonio de que Cristo vive en mí. Tú debes de llevar fruto, hermanos. Cristo no nos ha salvado para que estemos aquí de figuras decorativas en la iglesia. Cristo nos ha llamado para trabajar para Él, ¿no? ¿Cuántos creen eso? ¿Estoy yo mal? Corríjanme. Aleluya. Y esta obra no es una obra carnal de la persona, es una obra que produce el Espíritu Santo. Dice, sin cesar damos gracias a Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Esa es palabra de Dios. Y Pablo habla aquí de la obra de vuestra fe. La fe tiene que producir obras. Ahora uso la misma analogía de la pareja, del matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Ahí en Gálatas lo dice. ¿Ok? Entonces nosotros, hermanos, ¿cuántos tienen hijos aquí? A ver, levante la mano, que tienen hijos. ¿Qué fue? ¿Producto de qué fue eso? De una relación, de un matrimonio, de un casamiento. Y eso es lo más natural. ¿Es verdad o no? Eso es lo instituido por Dios. Y Pablo habla aquí de la obra de vuestra fe, primero, del trabajo de vuestro amor. ¿Por qué debo yo trabajar para Cristo? Porque le amo. No por obligación, es una obligación y responsabilidad, pero ese no debe de ser el motivo principal. El motivo principal es porque yo amo a Dios. Dios amó, pero exteriorizó ese amor. ¿Cómo? Dando a su Hijo. Nos dio algo, ¿es verdad o no? Ahora nos da ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu que nos da dones, nos da habilidades, nos da talentos para que podamos ser productivos. Todos ustedes que trabajan en lo secular son productivos. Ahí no te ocuparon por bonito, por bonita en el trabajo. Te ocuparon porque te necesitan. Te pagan porque te necesitan. Cristo nos necesita en su obra. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Cristo nos necesita en su obra. ¿Qué hubiera sido de la iglesia sin Pablo? ¿Qué hubiera sido Israel sin Moisés? ¿Qué hubiera sido Israel, hermanos, sin David? Todos esos personajes que la Biblia destaca y señala es porque Dios los necesitaba en un tiempo fijo, específico, para una tarea específica. Y aún lo que dice Pablo en Romanos 13, de
gobernantes son puestos por Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita gobierno, dirección, orden. Amén. Entonces aquí el mismo principio se aplica a la obra de vuestra fe y luego del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. La esperanza nos da constancia. A veces que la fe se tambalea, pero hay esperanza. Dios me ha dado una palabra y esa palabra yo la estoy esperando. Pablo, cuando habla de la fe, ahí en los últimos versículos del versículo 10, y luego comienza en el capítulo 11, versículo 1, después la fe, la esperanza, dice la versión antigua, la esperanza de lo que no se ve. Pero ¿por qué espero? Porque Dios me dio una palabra. Ok, y si Dios me da una palabra, Dios no falla. Yo fallo, pero Él no falla. Yo le puedo dar a usted una esperanza de que yo le voy a ayudar, hermano, pero si me enfermo ya no le ayudo. Si me muero, pues menos le voy a ayudar. O sea, yo puedo fallar, pero Dios no se muere. Y Dios no está limitado ni nada le estorba a Dios. Dele gloria a Cristo por ello, hermano. Amén. Amén. Constancia de la esperanza, hermano. Si no hay constancia, Dios no puede confiar en nosotros. Dios está esperando gente en quien pueda confiar. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Y ustedes creen eso? ¿Por qué le asignó Dios la tarea a Pablo? Una tarea tan difícil. ¿No cree usted que esta tarea fue fácil? Fue dura, hermanos. Fue pesada. Fue casi imposible. Pero la constancia, la persistencia, la perseverancia de este hombre de Dios, aleluya, y es lo que Dios necesita ahora, y en el próximo porvenir lo va a necesitar más de tú y de mí, que seamos constantes, hermano, que Dios pueda confiar en nosotros. En el trabajo, si no eres constante, te van a farrear, como decimos aquí en Texas, ¿verdad? They're gonna fire you. Te van a farrear, te van a correr, te van a despedir. Aleluya. Y Cristo también te puede despedir. Yo no quiero que Cristo me vaya a farrear, me vaya a correr, hermano. Aleluya. ¿Hay algún comentario? Pregunta. Con toda confianza. Sí, mi hermano. Sí, hermano. En el versículo 2, cuando dice que damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, pues nos da la importancia de que cuando uno gana una alma para Cristo, que le demos seguimiento a esas almas, porque como sabemos que hemos platicado antes, que cada alma que vuelve a renacer, pues son bebés y necesitan que les sigan ayudando y dándoles ese seguimiento para que crezcan, para que puedan ser discipulados, para que no se aparten y no se alejen del Señor, porque como aquí nosotros cuando tenemos bebés, no dejamos que los bebés hagan lo que quieran, uno los tiene que nurturar y cuidarlos. Así lo mismo con la gente que entrega su vida a Cristo. Amén, hermano. Amén. Sí, una observación muy buena, hermanos. Siempre dale seguimiento, porque si Dios te usó a ti para testificarle a esa persona, para ganarlo para Cristo, tú eres la persona quizá principalmente más responsable por esa alma. Si está a tu alcance esa persona, síguelo, háblale, testifícale, afírmalo, establécelo, anímalo, dirígelo a una iglesia que tú conozcas que realmente es una iglesia donde está el Espíritu de Dios primeramente y donde está la palabra de Dios. No una iglesia necesariamente muy grande. No es lo que quieres. Quieres donde está la palabra y donde está el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios santo. Dice versículo 4, un versículo muy clave aquí. Porque conocemos, fíjense el conocimiento divino, espiritual que tenía Pablo.
hermanos amados de Dios. Fíjese, este lenguaje que está usando Pablo, amados de Dios, está implicando que él conoce que Dios ha hecho algo sobrenatural, especial en esta gente. ¿Cuál es eso? Vuestra elección. Vuestra elección. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quienes? A los creyentes, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo. Dios Padre nos escogió en Cristo. Somos una cosa con Cristo Jesús, un cuerpo con Cristo Jesús, un cuerpo espiritual, un mismo espíritu, una misma fe. En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de la creación humana y antes de la creación de la naturaleza, Dios nos conoció y nos eligió, aleluya, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos como santos. Dios nos escogió para que tú y yo fuésemos separados, apartados y vivir una vida pura y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió a ti y a mí. ¿No da gloria a Dios por ello, hermano? Que somos gente pobre, gente limitada, que quizá para el mundo no signifiquemos mucho o nada. Quizá para otros seamos aún despreciados, te subestiman, no te quieren. Pero en Cristo, hermanos, fuimos, aleluya, escogidos desde antes de la fundación del mundo en amor, dice versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estábamos alejados, sin Dios y sin esperanza, pero ahora Él nos adoptó legal, espiritual, moralmente, en todos los sentidos que usted quiera hablar. Dios nos escogió en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Y no podemos ser adheridos a Dios sin Cristo, unidos, vinculados, etc. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Dios lo prefirió, porque Dios lo quiso, porque Dios nos amó. This is great, hermano, esto es grande. ¿Para qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Wow, aquí tiene mucho, hermanos. No vamos a entrar en ello porque no acabamos. Pero hay propósitos divinos, apoteósicos, grandiosos, indescriptiblemente grandes, que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Así que para que el mundo no somos nada, para Dios somos algo. Y esto no es motivo de un orgullo carnal, es motivo de un orgullo espiritual divino. Me glorío, como dice Pablo, pero en Cristo, no en mi carne, no en mis talentos, en lo que Dios me ha hecho, en lo que Dios me ha llamado, en lo que Dios ha hecho de mí, siendo yo nada. Dice Pablo, siendo perseguidor de la iglesia. Yo odiaba a la iglesia, odiaba a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, en otras palabras. Odiaba el evangelio, odiaba los aleluyas, y ahora soy uno de ellos.
Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. A veces Dios nos da lo que más odiamos, ¿eh? God has a sense of humor. Tiene un sentido humorístico el Señor. Ah, ¿no quieres eso? Pues es lo que te voy a dar. Aleluya. Ahí, Hermano, ¿me sí, permite decir sí, algo? cómo no, mi hermano. Me impacta mucho el espíritu misionero y evangelístico que tiene Pablo, y veo que él siempre está apasionado por las almas perdidas. Su tarea principal, su enfoque principal es, como usted dijo, los trofeos eternos, que son las almas que son eternas, y él va por ellas. Pero no solamente las gana para Cristo, sino que las reúne en un lugar y la establece como iglesia, como grupo, como equipo, y les da seguimiento, porque esto de enviarles estas cartas, 2 cartas les mandó. Esto es para darles doctrina, enseñarlos, instruirlos. Esto se llama seguimiento, que Pablo era constante, perseverante, en que se ganaba las almas para Cristo, pero no las dejaba tiradas, sin rumbo fijo, sin dirección. Así como muchas veces nos pasa a nosotros, y por error hemos cometido esas faltas, que pensamos que es solamente hablar de Cristo y ganarlos y ahí se acabó todo. No, ahí empieza nuestro trabajo. Y aquí vemos que Pablo está sumamente agradecido con Dios por la obra gloriosa que hizo de salvar a este grupo o gran número de tesalonicenses para Cristo. Pero él no solamente está agradecido con Dios, sino que también continúa orando por ellos, para que ellos perseveren, para que ellos sigan adelante. Y veo yo aquí en el verso 2 que Pablo los contagió con ese espíritu evangelístico, misionero, de llevar esas buenas nuevas a otros. Más adelante vamos a mirar que dice: ustedes han sido ejemplo. Y no tenemos necesidad de hablar más de Cristo en esta región, porque ustedes como pólvora han diseminado la palabra. O sea, Él los elogia porque ellos, una vez que comenzaron, no se sentaron en la iglesia haciendo nada. Ellos entendieron Amén. que fueron llamados no solamente para ser salvos, fueron elegidos no solamente para estar como adornos en la iglesia. No, ellos fueron llamados a la salvación, pero también fueron llamados para trabajar. Y vemos que esta iglesia era una iglesia bien activa, bien laboriosa, y Pablo los elogia diciendo: felicitamos la obra de fe, que su fe no está muerta, está viva, tiene frutos, tiene resultados. Miramos el cambio, la transformación, pero vemos también que el amor de Dios como un motor los mueve, es el combustible, porque habla de la obra de vuestro amor, que el amor los llevaba a hacer buenas obras, a llevar el mensaje, el amor por las almas perdidas. Y finalmente vemos algo que hoy en día muy poco se ve, hermano. Pablo lo felicita por la constancia, que no es otra cosa de ser constante en algo, de ser perseverante, que una vez que comienzas con Cristo, sigues con Él. Una vez que inicia la carrera cristiana, no te desvías, no te detienes, no vuelves atrás. Ellos siguen perseverando, pero activos, trabajando. Los ganaron, ahora ellos quieren ganar a otros. Esto es lo que me impacta. Amén. 3 factores. Obra de fe habla de actividad, de mostrar los frutos. Obra de amor habla de compartir la pasión de Cristo, las almas perdidas. La obra de la paciencia, que es la constancia, es perseverar y no rendirse, no volver atrás, no desviarse. Hermanos, esta es una iglesia que Pablo dijo: ustedes han sido ejemplo en toda Macedonia, en toda la región, en todo el estado, en todo ese territorio que ya dijo usted que era la capital de Macedonia. ¿Cuál es la capital de Texas? Pues Austin. Eso sería Tesalónica, la capital.
del estado de Texas, del estado de Macedonia, hermano. Entonces tenemos mucho que aprender y leer y meditar. Esto nos va a impulsar a nosotros, que la prioridad de Dios son las almas perdidas, y hay que ponerle obra a nuestra fe. Hay que trabajar con mucho amor por las almas perdidas, gran pasión por ellos. Y no solamente eso, hay que perseverar, hermano. Hay que seguir constantemente, no rendirnos, como la mayoría lo hace. Vienen a Cristo, están un rato y mire, ¿y dónde están ahora, hermano? Se rindieron, no están activos, porque vinieron a la iglesia y pensaron que fueron llamados para estar como los santos de la iglesia católica, ahí colgados, porque son santos que no ven, que no oyen, que no piensan, no palpan, no caminan, no hacen nada, están de adorno. Ese es el peor error. Estos cristianos que no siguieron adelante se volvieron, ¿qué? Religiosos. Y de eso hay que tener cuidado nosotros, el grupo pequeño que estamos acá, hermano, de seguir ese gran ejemplo, de imitar a estos tesalonicenses que estaban siempre activos, dando fruto y enfocados siempre en las almas perdidas, y que nunca se rindieron y que iban para adelante y para arriba, como dijo un hermano por ahí, porque lo mejor está por venir. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 8 de 2 Corintios. Quiero que vean ustedes una escritura. A veces se tuerce por los de la doctrina de la prosperidad, pero quiero que vea la diligencia, el esfuerzo, la dedicación, el esmero que la iglesia tiene. En el capítulo 8 de 2 Corintios, capítulo 1, Pablo escribiendo a los corintios, ya sabemos que eran gentiles, que anteriormente habían sido paganos y se convirtieron a Cristo. Pero esta iglesia era muy carnal, Pablo lo describe, ¿verdad? Y niños, no habían crecido. Los corintios no habían crecido espiritualmente. Y esta iglesia es diferente. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, la pobreza monetaria, pecuniaria, se convirtió en una abundancia de generosidad. Un pueblo que se desprendió para dar para la obra. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Fíjese bien, han dado, ¿para qué? Para el evangelio, para propulsar el ministerio de Pablo y quizá de otros, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia había sido, hermanos, empobrecida a causa de la persecución que habían sufrido y habían sido privados de sus bienes. Y Pablo no quería aceptar lo que ellos daban, porque eran muy pobres, se habían empobrecido, pero ellos le rogaron a Pablo: no, nosotros queremos hacer esto. O sea, hermanos, el dar, el servir, el trabajar no consiste en la abundancia que tenemos, sino en la disposición que hay en nosotros, en el amor que tengamos para la obra de Dios, en la voluntad de servir. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos querían dar a los santos. Los hermanos en Jerusalén se habían empobrecido y había que ayudar a esos hermanos.
Hoy en día vivimos cada quien, como luego dice, para su santo, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo también es mío, si es posible. No nos acordamos de aquel que sufre, que batalla, que lucha. En verdad, hermanos, ¿por qué? Si podemos, mire, llegué hoy, nunca me gusta llegar a ninguna parte cuando vengo para acá. No quiero llegar tarde, pero ya la aguja del carro marcaba almost empty, casi vacío. Dije, no, pues tengo que pararme. Lo curioso es que fui a una gasolinera y no le pude echar gas porque tenía que apuntar ahí, aplanar el botón de si yo iba a usar los premios que ellos dan, y le estoy apretando el botón y nunca la mugre trabajó. Y me fui, dije, no, si voy a otro tanque de estos, pues me va a hacer la misma cosa. Mejor me fui al cruzar la calle. Y estaba echando gasolina cuando se me acerca una señora que estaba allí. Dijo, oye, ¿me puedes ayudar algo con la gasolina? Dijo, soy de Nuevo México, de Albuquerque, traigo mi niño, dijo. Y bueno, pues la mujer se veía limpia, decente, no se veía que andaba en drogas ni nada de eso. Traía una camioneta buena, no del año, pero muy buena la camioneta y todo. Se veía creíble, en otras palabras. Se veía creíble, ¿verdad? Pero yo no la conozco, no sé quién es. Le dije, está bien, no me pidió dinero, sino que gasolina. Está bien, entonces puse la tarjeta. Le dije, te voy a dar $30 de gasolina. Está bien, contenta. Pues yo no pudiera haber dicho, pues yo no la conozco, ¿por qué le voy a ayudar? Pero yo no sé, si en vez de me pongo a juzgar y a ver las cosas negativas, no hago nada por nadie. ¿Me estás entendiendo, hermano? Yo no sé que Dios juzgue, hermano, si yo no sé nada. Mi deber es ayudar. Ayer un hermano se andaba mudando, le dije, le ofrecí la traila mía, yo tengo una traila pequeña de 12 pies de largo. Dije, hermano, yo te ayudo a mudarte porque tenía que salirse ayer de la casa. Y se la llevé y la cargué, bueno, ellos la cargaron, más bien dicho, se la llevé, ellos la cargaron y se la traje, no sé, no menos de 30 millas. Y luego tuve problemas con la camioneta, me quedé en el camino, bueno, hermano, problema. Ahorita se la llevé al hermano Elías, que me la arreglara, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Elías. Aleluya. Pero el servir a veces no es cómodo, hermanos. Nos vamos a incomodar siempre que sirvamos. Me voy a privar de mi tiempo, de mi dinero, de mi trabajo, de lo que sea. Pero debemos hacer algo, hermanos, sembrar. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Aquí vemos la iglesia de Tesalónica y dice, versículo 8, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué iglesia!, ¿verdad? Ejemplar. ¿Qué ejemplo nos da, hermanos? Aleluya. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estamos otra vez en Tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjese el testimonio. En poder, en el Espíritu Santo y luego en plena certidumbre, seguridad, confianza, convicción, ¿ok? Arraigada en ellos. Una persona que habla con certidumbre, habla con autoridad, se le cree, es convincente. ¿Por qué habla con certidumbre? Pablo tenía esa certidumbre, esa certeza, esa seguridad de quién era Cristo, de quién era el Espíritu Santo en él, de qué era la palabra de Dios. Y los milagros siguieron corroborando, confirmando la palabra que Pablo
Y los apóstoles y Cristo predicaron. Lo que dijo el pastor hace un momento, de que leyésemos el libro de los Hechos, hermano, una y otra vez, va a edificar nuestra fe. Porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Yo no soy Pablo, yo no tengo que ser Pablo, ni Pedro, ni Juan. Pero el Espíritu es el mismo. Jesucristo es el mismo. Y Él es el que va a escoger vasos y va a usar vasos. Quienes seamos, no importa. No veamos nuestras limitaciones, veamos lo ilimitado de Dios y del Espíritu Santo para obrar. Bueno, hasta allí vamos a hablar. Hemos hablado de la elección, hemos hablado del Espíritu Santo en estos versículos, hemos hablado de la seguridad del creyente en el versículo 5, hemos también tocado el punto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hasta ahora, ¿verdad? Hay cosas más que Pablo habló aquí. Aleluya, y ya los voy a dejar descansar, hermanos. Yo creo que cuando el pastor me llamó que viniera a ayudarles aquí, no se daba cuenta que yo era tan hablador, ¿verdad? Pero ya se dio cuenta y ustedes también. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.